Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante. Espero que se conecten por favor y compartan la información, ya que es de importancia conocer estos temas para poder ayudar a nuestras familias o a nuestros amigos. Bueno, siendo las 4:06, vamos a dar inicio. Ante todo, muy buenas tardes. Gracias por su asistencia. Si pueden compartirlo, les agradezco bastante. Vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar acerca de las pérdidas y el duelo en tiempos de COVID-19. Antes de ello, quiero que sepan que vamos a tratar temas, por ejemplo, qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a la familia, a nuestros amigos, entre otras personas. Para ello es importante conocer qué es el duelo, qué es un duelo en proceso y las reacciones habituales que las diferentes personas tienen, ¿no? Y acá tenemos una pequeña frase de la cual nos lleva mucho a la reflexión y dice lo siguiente: el duelo es un poco de tiempo que nos da la vida para aprender a amar. Muchas veces dejamos todas las cosas al final y a veces en algún momento nos arrepentimos, ¿no? Por no haber hecho las cosas a tiempo cuando teníamos un ser a nuestro lado. Pero para evitar estas cosas, ahora que tenemos cerca a nuestra familia, podemos hacer acciones de la cual nos haga sentir cerca, ¿no? Que los hagamos sentir queridos, quizás a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, a nuestros padres, entre otras personas. Veamos, ¿qué es el duelo? Una pequeña definición para que lo puedan comprender mejor. El duelo es la respuesta emotiva ante la pérdida de alguien o algo. Necesariamente no significa que es una pérdida de un ser querido. También puede ser una pérdida de una posición, objeto o algo que les provoque una serie de reacciones y sentimientos que nos hace padecer por un periodo que llamamos duelo. Entonces hay muchos términos que nos hacen entender que el duelo es una serie de emociones, reacciones y sentimientos que nosotros podemos demostrar ante la pérdida de algo, ¿no? Ya sea de un ser querido o de algo que hemos tenido mucho tiempo y ya no lo tenemos. Para Liederman, Brown y Schulz refieren que existen 3 tipos de fases en estas etapas, ¿no? Vamos a conocer un poco más. La fase inicial o de evitación es una reacción normal y terapéutica. Por ejemplo, cuando le damos la noticia a alguien acerca que ha tenido una pérdida, ¿no? de algún familiar, a veces puede tener una reacción normal como también no, de las cuales esto, si sigue avanzando, va a llegar a una fase aguda de duelo. ¿Qué quiere decir? Que es un dolor no tanto normal, sino con un poco más de frecuencia, y es por la separación, porque ya no lo va a volver a ver, y también tiene un cierto desinterés por el mundo, ¿no? Es un poquito más grave, como las otras personas a veces sí superan este duelo por un corto tiempo, pero en la fase aguda de duelo tiene un poquito de dificultad. Y finalmente llega la resolución del duelo, que es la fase final. En muchas ocasiones, la mayoría de personas llega a esto, ya que a veces no acepta, ¿no?, que ha perdido a alguien y por consiguiente tiene ciertas dificultades y esto genera problemas más adelante. Por aquí podemos ver las etapas del duelo familiar. ¿Qué es lo que pasa cuando se enteran que han perdido a alguien? Ha habido un fallecimiento de una persona, de un ser querido, un ser que nosotros amamos, que queremos, que hemos estado todo el tiempo juntos,
¿no? Empieza la aceptación familiar de la pérdida. Cuando llega la noticia, muchas veces existe la negación, ¿no? Donde no aceptan que la persona ha partido. Entonces, la familia se reúne y tienen que aceptar, ¿no? La pérdida. Luego de ello sigue el reagrupamiento y la reorganización familiar, también con el medio externo. Y también finalmente la reafirmación del sentimiento de pertenencia familiar. Este es un aspecto muy importante, ya que tenemos que estar en constante comunicación con la familia, no podemos alejarnos, tenemos que compartir el dolor familiar para que esto sea un poco mejor, ¿no? El momento de superación. Si nosotros nos distanciamos y sentimos que podemos solo, a veces no, en muchas personas no es factible. Ahora, vamos a evidenciar una serie de consecuencias que ha originado este nuevo virus y que podemos observar. La COVID-19 ha generado una multiplicidad de cambios y pérdidas. Como podemos ver, ¿no? Muchas veces, ahora en las noticias, estamos observando que la mayoría de personas ha perdido su trabajo, en algunas ocasiones también su vivienda. Para las personas quizás que alquilan una habitación o vengan de lugares del exterior, como el extranjero, ¿no? O algunas personas que han decidido quizás independizarse y han estado alquilando, ¿no? Algún lugar. Entonces, estas personas también han tenido que abandonar. En algunas ocasiones también vemos en las noticias, en las calles, que hay personas durmiendo, ¿no? En los parques, por los puentes, han estado invadiendo centros donde no deberían de alojarse por el simple hecho que no tienen economía suficiente para poder estar en un lugar seguro. También hemos visto que esto nos ha afectado demasiado nuestra libertad. Ya no podemos salir como antes a una discoteca, a un cine, no podemos ir a un restaurante, pero ya no es como antes, ¿no? Hay un cierto límite de un foro donde tenemos que tener también las medidas necesarias para poder salir. Y también el contacto con la familia y amigos. Usualmente se saludaba con un besito en la mejilla, agarrarse las manos, ¿no? Las costumbres que cada país, que cada departamento o provincia, entre otros, tiene una forma de saludar. Ahora estas cosas han variado. Y de lo contrario, se cambia ciertos aspectos, ¿no? Donde ya no podemos ni saludar dando la mano por el contacto, no sabemos si la persona está contagiada y tenemos que guardar nuestra distancia. También el COVID ha afectado un montón con respecto a la salud. Hemos visto muchas muertes por el simple hecho, ¿no? Que en algunas ocasiones, no digo que todos, no han tomado la medida necesaria o algunos por la necesidad han tenido que salir a trabajar. Hemos tenido también pérdidas de seres queridos, la estabilidad económica y laboral, que en la mayoría les ha pasado, y también hemos tenido espacios de ocio y distracción. Todo ello ha generado este nuevo virus. ¿Habrá muchas cosas más? Las hay. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la empatía? Este es un aspecto muy general que siempre lo comento con mis alumnos, con los padres de familia. Ante un duelo nosotros debemos de ser empáticos. ¿Por qué? Porque la empatía es la capacidad de comprender al otro y al mismo tiempo transmitir esa comprensión. Si viene un amigo, un familiar o alguien del trabajo a decirnos que ha tenido una pérdida y que por esa razón ha tenido ciertos cambios en su conducta, ¿no? O algunas personas ni siquiera nos cuentan qué les pasa si ha perdido a alguien y vemos unas conductas diferentes. Entonces, si nosotros nos ponemos en los zapatos de esa persona, vamos a saber entenderlo. Pero muchas veces, en muchas ocasiones, algunas personas que no son empáticas no lo entienden. Y por ello hay ciertos conflictos. Entonces nosotros debemos de establecer la empatía en esta etapa de pérdida y duelo. ¿Para qué? Para tener una actitud empática ante la disposición de una persona, ¿no? Que nos dice su problema o algo que les ha ocurrido en estos días. También
tenemos que ponernos en la situación existencial de la otra persona, comprender su estado emocional y también tomar conciencia íntima de sus sentimientos, cómo se debe sentir en estos momentos, de qué manera lo puedo ayudar, quizás no directa, sino indirectamente también puedo estar con él o ella en los momentos que más necesita de alguien. Ahora, con la empatía se relaciona los siguientes factores: la escucha activa, la validación, el reflejo de las emociones, la asertividad, y también tenemos que explorar la realidad del otro para poder hacer la reflexión y el autocuidado. La empatía es poner en una balanza las cosas positivas y negativas, ¿no? Si vemos que a esta persona le ha pasado cosas malas durante la semana y está con un humor que ni él mismo, creo, o ella misma se puede soportar, nosotros tenemos que pesar todas estas emociones y estar en un punto medio para ver cómo podemos ayudar y que establezca una buena relación, ¿no? Ya sea, estamos hablando en estos momentos de un duelo o una pérdida. No es difícil que esta persona supere rápido una pérdida de un familiar o de un amigo, un conocido, que de cierta forma ha tenido ciertos acercamientos, ha tenido una buena relación y esto le afecta. Entonces nosotros tenemos que pensar y tener una comunicación asertiva para poder ayudarlos. Ahora, también en esta fase de lo que decimos, hay que tener mucho tino para decir algunas frases. No podemos decir frases que, por ejemplo, algunas personas dicen, esto me lo dicen siempre, ¿no? Yo no quiero que me digan estas palabras. En algunas ocasiones, cuando alguien tiene una pérdida, siempre lo primero que se les viene a la cabeza es decir, mi más sentido pésame, ¿no? Espero que descanse en paz. O muchas frases cortas que a esa persona no le hace bien, porque repiten lo mismo y en algunas ocasiones para ellos pueden responderte gracias, está bien, ¿no? Pero hay frases que motivan un poco mejor a la persona. Y acá vamos a tener un poco de frases de las que pueden tenerlo en cuenta para poder apoyar a las personas que están pasando por una situación de pérdida o duelo. Entonces, una de las frases es, entiendo que estés triste o enojado. Veo que estás pasando por esta situación y te comprendo. ¿No? Comprendo lo que dices, escucho que esto te afecta, tiene que sentirse escuchado, que lo que te comenta, lo que te cuenta, está siendo parte de ti también. ¿Cómo lo puedo apoyar? Esto que dices es muy importante, valioso y muy válido, ¿no? Aquí estoy si deseas hablar y ser escuchado. A veces estas personas cuando no escuchan estas frases se callan y se aíslan y sienten que nadie puede ayudarlos. Tenemos también los mediadores del duelo, que son aquellos factores que enfrentan una serie de procesos. No es fácil salir de un duelo en un mes, en semanas. Es una serie de procesos que hasta puede durar un año. Aproximadamente la persona puede estar en su duelo entre 9 meses a un año, ¿no? Luego de ello, si es que sigue pensando en la persona, ya se convierte en un problema y tiene que pedir ayuda profesional. Entonces tenemos que tener cierta observación y análisis si alguien de sus familiares o conocidos está padeciendo por algo similar. Tenemos ciertas tareas del duelo para poder no tener dificultades más adelante. Hay 4 tipos de tareas. La primera tarea es las preguntas que nosotros podemos hacer a esta persona para que entremos en una comunicación y se pueda desahogar inconscientemente, ¿no? Sin que él lo sepa. Como por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar, dice, ¿no? a la persona a aceptar la realidad de la pérdida? Como primera pregunta es ¿dónde se produjo la muerte? ¿Cómo ocurrió? ¿Quién le comunicó la noticia de la pérdida? ¿Dónde se encontraba cuando se enteró? ¿Cómo fue el funeral? Y estas preguntas más o menos son unas cuantas, porque en realidad hay una serie de frases que nosotros podemos preguntar para poder establecer una comunicación,
El objetivo tiene que la persona converse sobre las circunstancias de lo que ha pasado acerca de la muerte y comparta con las demás personas, ¿no? Cómo se siente, cómo es la experiencia que él ha tenido o ella ha tenido acerca de esto. Como tarea 2 es acerca de los que comenté, ¿no? Acerca de la balanza de la asertividad. Elaborar el dolor de la pérdida. Entendemos que en estas ocasiones, yo sé que la mayoría ha tenido una pérdida, no solamente por el virus, sino también por otras enfermedades o por otras razones, otros motivos. Entonces, esta persona siente mucha ira, culpa, ansiedad, desamparo y soledad. Y lo que debemos de hacer los profesionales que me están escuchando también, perdón, se debe lograr un equilibrio que les permita sentir dolor y a la vez también una serie de tranquilidad, ¿no? Demostrando que lo que siente, todas estas sensaciones, estos sentimientos, lo puede expresar, pero también lo tiene que aprender a manejar. Y nosotros estamos ahí para poder ayudarlos a establecer ese equilibrio. Como tarea 3, tenemos que adaptarlo a un mundo sin el fallecido. Entiendo que cada persona tiene sus costumbres para poder guardar su duelo, como por ejemplo dejar, ¿no? Un ramo de flores en su tumba, o si es que han sido cremados en la urna, ¿no? Tratar de adaptarlo con el fallecido, no limitarlo a que no haga estas acciones si es que lo quiere hacer. Y también mientras hace estas acciones con la pérdida, tenemos que aplicar un método en que resuelva estos problemas, ¿no? Que sea a corto plazo, a largo plazo, y también debemos de darle un motivo por la cual continuar, ya que va a extrañar mucho a esta persona, siente que con esta persona ya no puede continuar, darle motivos de que ¿qué le hubiera gustado a esta persona que tú seas más adelante? Entonces, darle esos ánimos, lo que él o ella podría hacer, ¿no? Por esta persona. Entonces, tenemos que adaptarlo a un mundo sin el fallecido. Y como última tarea, tenemos que hacer una conexión perdurable con el fallecido. En este caso no podemos ir a un cementerio ya que está restringido, pero sí podemos conversar de manera indirecta, ¿no? Nos podemos, cuando estamos en cama antes de dormir, podemos pedir, si es que algunos son creyentes, si es que otros no, tratar de conectarnos y pensar en la persona, ¿no? Que los cuide, los guíe desde donde quiera que estén. Y eso tiene como objetivo ayudar a la persona a que encuentre un significado en la muerte de su ser querido, que desde arriba lo está guiando o donde quiera que esté, siempre va a estar en sus pensamientos o en su corazón. Y en ciertas ocasiones recordarlo, ¿no? Con la familia. ¿Cómo establecer un adecuado bienestar emocional? A veces, como les mencioné también anteriormente, hay frases que nosotros no queremos escuchar y las he arreglado un poco mejor para que puedan expresarse de una manera donde la persona se sienta que eres parte de su dolor y que no solamente les digas una frase por compromiso. Por ejemplo, en vez de decir, ya vas a ver que esto pasará, sería mejor que lo dijeran, entiendo que esto es difícil y doloroso, pero yo sé que esto es un proceso que lo vas a saber manejar con mi ayuda. O también, en vez de decir, hay gente que lo pasa peor, es una frase que en vez de a nosotros darnos fuerzas para seguir, piensan que la vida no tiene sentido. Entonces, en vez de decir esto, debemos de mejorarlo y decir, veo que esta es una experiencia muy dolorosa, pero lo vamos a manejar juntos. Que sienta que estás con él, que eres parte de él o ella. O también no debe sentirse así. Sería mejor decirlo, en estos momentos es válido sentirse así. Por consiguiente, mejor haga esto, o que el tiempo lo cura todo, o hazme caso, me ha pasado lo mismo. Tú no vas a saber el dolor que quizás a ti fue mínimo y para esta persona fue mayor. Entonces es mejor modificarlo y decir, generalmente todas las personas o las personas que han perdido a tal persona, ¿no?
puntos suspensivos, suelen sentirse de esta manera. Todos vivimos el dolor, pero de una manera distinta. Y siempre mencionar esta frase, ¿no? Y nosotros, o cómo puedo ayudarte, estaré aquí para lo que necesites. Es mejor modificar estas frases para que las personas no se sientan que solamente lo decimos por decir o por un cumplido. Y finalmente, aprendiendo a compartir lo que sentimos es muy importante, ya que, acá hay una frase muy bonita que encontré, es que el distanciamiento físico que ahora nosotros estamos pasando en la actualidad no es igual al distanciamiento emocional. Muchas veces no estamos en las mismas condiciones que otras personas, hablando en todos los aspectos, económico, emocional, etcétera, ¿no? Pero no nos restringamos a que solamente estas emociones sean solamente para nosotros, sino también compartirlo. Ahora en la actualidad, en la realidad virtual, hay muchos medios para poder pedir la ayuda necesaria. Entonces, entre paréntesis, por ello lo pongo, no sentirme solo en un aislamiento social. Yo sé que perder a alguien es una experiencia que necesita ser compartida y nosotros estamos aquí para poder ayudar. Si es que alguno está pasando por alguna situación y desea compartirlo, me lo puede escribir al privado, no hay ningún problema. Tengo todas las ganas de poder ayudar porque sé que una pérdida es muy dolorosa para cualquier persona, ¿no? Que ahorita estamos viviendo un momento donde ni siquiera podemos despedirnos de nuestros familiares y lo único que tenemos que hacer por nuestras familias que están vivas es cuidarlos, ya que, como lo menciono en todas las charlas que vengo realizando, no sabemos si nosotros tenemos la enfermedad y lo que debemos hacer es mantener la distancia. Entonces, ahorita hay muchos medios por los cuales uno se puede despedir, ¿no? Por las videollamadas, por fotografías, por llamadas. Entonces, no esperemos, si es que ahora tenemos a nuestros abuelitos, por ejemplo, en vida, llamarlos, preguntarles cómo están, tener un contacto virtual con la persona que amamos, ¿no? Que queremos. No esperemos todavía a último minuto, cuando la persona ya no está, ya partió, recién lamentar pérdidas, ¿no? Ahorita que lo tenemos en vida, debemos de disfrutarlos. Entonces, por eso en muchas ocasiones algunas personas les choca demasiado, ¿no? Pero nunca es tarde para que se puedan autoanalizar, autoevaluar y decir qué hago bien o mal. Y finalmente, cualquier cosa que necesiten acerca de lo que están pasando actualmente, lo pueden compartir en el chat de esta página. Pueden hacerme llegar sus preguntas, alguna experiencia que han tenido, se los puedo responder, quizás en algunas ocasiones les puedo ayudar, ¿no? Si necesitan de una ayuda profesional. No quiere decir que por el hecho que vayan al psicólogo, quieren decir que estén mal, ¿no? Algunas personas he escuchado que dicen por ahí ir al psicólogo, no, yo no estoy loco. No es necesario que utilicen esas frases, como por ejemplo, ¿no? A veces lo hacemos un tabú y todo pasa entre persona tras persona, pero ir al psicólogo es también para sentirse bien emocionalmente, para tener una buena salud mental, para a veces tomar decisiones, tener seguridad, para avanzar o tener metas a largo plazo y no sé distribuir mi tiempo, no soy flexible, podemos pedir esa ayuda para poder organizarnos, para poder distribuir mi tiempo, ¿no? Entonces los invito a que en esta oportunidad se evalúen y si necesitan esta ayuda, con mucho gusto los puedo ayudar. Si tienen alguna pregunta, por favor lo escriben en el chat, voy a estar viendo sus comentarios. Y si no, bueno, ya será para una próxima oportunidad. Esta semana se viene una charla muy importante acerca de las secuelas que está dejando el COVID-19 a nivel emocional en todas las personas. Pido que compartan
la información, ya que es de mucha importancia que nosotros conozcamos mejor, nos informemos, nos actualicemos para poder compartirlo con nuestros conocidos, con nuestros familiares y lo podamos distribuir la información. Muchas gracias por su participación, por su asistencia y hasta una nueva oportunidad.